Miren, Jorge Luis Borges no era un escritor de cuentos cualquiera. Él construía universos enteros. Así que hoy vamos a meternos de lleno a descifrar los códigos de una de sus obras maestras, el Aleph. Nos vamos a enfocar en tres de sus grandes obsesiones: el laberinto, el tiempo y la identidad. Así que prepárense, porque estamos por entrar a un mundo de espejos y paradojas. Pensemos en esto por un segundo. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. ¡Wow! Con una sola línea, Borges ya nos rompe los esquemas. Nos pone en un lugar donde la realidad, bueno, es flexible, ¿no? Donde un simple espacio puede ser literalmente el universo entero. Esta es nuestra puerta de entrada a sus laberintos. Y créanme, son mucho más que simples paredes. Ok, empecemos a desmenuzar esto. Primera gran obsesión, el laberinto. A ver, para Borges, un laberinto no es solo, ya saben, un montón de pasillos y paredes. No. Es un símbolo de la confusión existencial. Es casi una condición de la mente. Este es el lugar donde las reglas de la lógica que conocemos simplemente se doblan, se retuercen. Y aquí es donde Borges nos lanza una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el monstruo del laberinto en realidad no es un monstruo? Esta es la clave del cuento, la casa de Asterión. Lo que hace Borges es genial. Toma el mito clásico del Minotauro y ¡pum!, le da un giro de 180 grados. Nos obliga a ver la historia desde los ojos del supuesto monstruo. Y ahí está el cambio de perspectiva. El Minotauro, que en el cuento se llama Asterión, no se ve a sí mismo como un prisionero, ni como un monstruo, para nada. Él se siente único. Solitario, sí, pero único. Vive en esta casa que parece infinita y que, para él, es el mundo entero. O sea, su laberinto no es una cárcel, es su universo. Y lo más increíble es que espera, con una especie de anhelo, la llegada de alguien, su redentor. Pero claro, con Borges las cosas nunca son tan sencillas. Un laberinto no siempre tiene paredes físicas. A veces, y aquí es donde se pone la cosa más abstracta, el laberinto está hecho de tiempo. Y esto lo vemos clarísimo en su cuento El Inmortal. Aquí el laberinto se expande mucho más allá del espacio. Es una prisión cuyos muros son, básicamente, siglos y siglos interminables. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es que, para Borges, la inmortalidad no es un regalo. Es todo lo contrario. Es la peor de las maldiciones. Piénsenlo. Con tiempo infinito, cada acción, cada experiencia, cada pensamiento, todo está condenado a repetirse una y otra vez, hasta el mareo. La idea de ser un individuo se borra por completo, y el sentido de la vida, pues, se desvanece. Y fíjense en este viaje que nos muestra el peso brutal de la eternidad. El personaje empieza como un tribuno romano, pero luego, con el paso de los siglos, lo encontramos luchando en Inglaterra o comprando libros en Escocia. Él es todos y nadie, hasta que, después de una eternidad, encuentra la salvación. ¿Y qué es la salvación para él? Un río que le devuelve lo que más desea en el mundo, su propia mortalidad, la capacidad de morir. Y esta es la conclusión, que es demoledora. Nadie es alguien. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. En este laberinto de tiempo infinito, la identidad personal se disuelve. Es lógico. Si un hombre vive para siempre, tarde o temprano vivirá todas las vidas posibles. Será todas las personas. Y claro, si es todos, en el fondo, no es nadie. Bien, ya tenemos el laberinto en el espacio y el laberinto en el tiempo. Con esas dos ideas ya en la mesa, Borges da el paso final, el más vertiginoso. Vuelve el laberinto hacia adentro. El último laberinto, el más complejo de todos, resulta ser la propia identidad. Un laberinto lleno de dualidades, de enemigos ocultos dentro de uno mismo. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Quién es el mayor enemigo de una persona? Esta pregunta es el motor de biografía de Tadeo Isidoro Cruz. La historia parece sencilla. Seguimos a un sargento de la policía rural cuya misión es una sola: capturar a un desertor y asesino muy famoso. O sea, el clásico enfrentamiento, el hombre de la ley contra el forajido. Pero en el clímax de la historia, en plena persecución, en medio de la batalla, el sargento Cruz tiene una revelación, una de esas que te cambian la vida para siempre. Comprendió que el otro era él, así de simple y así de potente. En la cara del criminal al que está cazando, de su propia cara, su verdadero yo. Y en ese preciso instante, lo deja todo.
se pasa de bando y se une al forajido para pelear contra sus propios compañeros. Esta idea de que tu enemigo es en realidad tú mismo es potentísima. Y Borges, claro, no la deja ahí, la refuerza con otra pregunta. ¿Puede el odio más profundo, ocultar una especie de unidad secreta? Y para explorar esto, nos lleva a Los teólogos, un cuento sobre dos eruditos, dos rivales a muerte que se detestan y compiten durante toda su vida. Y al final, como suele pasar con Borges, la revelación llega en el más allá. Uno de los teólogos descubre la verdad divina. Para Dios, él y su archienemigo, el hereje al que dedicó su vida entera a destruir, eran la misma persona. Todo ese odio, toda esa rivalidad, no era más que un reflejo en un espejo. En el fondo, ocultaba una identidad compartida. ¡Increíble! Bueno, llegados a este punto, vamos a juntar las piezas del rompecabezas. Tenemos el laberinto del espacio, el laberinto del tiempo y el laberinto del yo. Y lo que vamos a ver es que cada uno de estos laberintos no es realmente una salida, sino que es una puerta de entrada a preguntas todavía más profundas. Esto, en esencia, es como la fórmula de Borges si es que existe tal cosa. Fíjense, paso 1, se presenta una realidad simple. Un laberinto, un enemigo, un rival. Paso 2, esa realidad se la cuestiona y se la pone de cabeza. El monstruo resulta que se siente solo, la inmortalidad es una tortura. Paso 3, los opuestos, boom, chocan y se unen de forma inesperada. El policía es el criminal, el teólogo es su hereje. Y el resultado, el paso 4, es que emerge una realidad completamente nueva, mucho más extraña, donde el yo no es algo fijo, sino que es fluido, cambiante. Y esto es importantísimo entenderlo. Los cuentos de Borges no son solo juegos literarios para presumir de cuánto sabe. Son verdaderos rompecabezas filosóficos. Aunque están llenos de referencias y de juegos intelectuales, en el fondo son investigaciones muy serias. Borges usa la ficción como una herramienta para hacerse las preguntas más fundamentales de todas. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? Y así llegamos al final. Y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, con una pregunta que captura todo el espíritu de Borges. Si el universo es un laberinto y el propio ser es otro laberinto, ¿dónde termina uno y dónde empieza el otro? ¿Existe de verdad una frontera clara entre la persona y el cosmos? Borges, fiel a su estilo, no da respuestas fáciles. Simplemente nos deja ahí parados en el umbral, de un laberinto infinito de posibilidades para que pensemos.